L'universel chez les Mexicains, et les Mexicains dans l'universel. Ici, dans Télé Citoyenne, dans la ville de Puebla. Larun bateko hizketaldiak. Jorge Chavezekin. Larun batero. Goizeko 10:00. Hemen, Tele Ciudadanan. TL Ciudadana. 19 grados latitud norte, 98 grados longitud oeste, 2160 metros sobre el nivel del mar. Ciudad de Puebla, República Mexicana. Pues amigos, fíjense que recordando esos momentos, pero antes yo quisiera primero agradecer a toda la gente que está conectándose con nosotros y de la importancia y el valor que está adquiriendo todo esto, porque como lo decía yo al principio, en el caso particularmente de Puebla, donde hay un control casi absoluto de los medios de comunicación formales, de los que hay ahí en la prensa, en la radio, en la televisión, la información llega pues mal, perversamente dirigida, y el hecho de que nosotros podamos tener estos espacios, estos pequeños espacios, pero que cualitativamente son muy grandes, porque aquí tratamos de decir las cosas pues de la forma más mejor analizadas que podemos, ¿no? Y también quitándonos un poco el apasionamiento y la parcialidad que obviamente nosotros las tenemos como cualquiera. Bueno, yo quiero decirles que yo tuve una experiencia, nosotros somos personas ya mayores, hemos vivido y hemos dado muchas batallas, ¿no? En el ámbito social sobre todo. Hemos participado en muchas luchas, desde jóvenes prácticamente, siempre teniendo muy en cuenta de que esta necesidad de la participación social, de la participación en la política, es muy importante. Yo siempre he sostenido que la gente hace política desde la cocina, en la casa, desde el hogar, centro de trabajo, las zonas donde uno camina, donde uno toma un camión, donde uno se traslada, donde consume, donde trabaja, los centros de trabajo. Esa vida social está impregnada de política y también debe estar impregnada de conciencia social. Y esta pues se va generando, se va dando. Mucho del pueblo de México soñábamos con un momento así, soñábamos con algo que nosotros le llamamos una insurrección social, y creo que finalmente esta se dio ya. Jorge más o menos habló de los porcentajes de la gente que votó, pero yo sí me gustaría repetir nuevamente algo que a mí se me quedó grabado desde muy joven, de por allá de los años 70,
Una frase que dijo el insigne hombre político, hombre probo, un gran personaje de la historia de América Latina, que fue Salvador Allende Gossés, el médico, primero también candidato a la presidencia. Él fue, creo, tres veces candidato a la presidencia hasta que la ganó. Y la ganó el socialista Salvador Allende en Chile, y que después fue derrocado por un golpe militar. Pero esa experiencia que vivimos los que hoy ya somos mayores, pues fue algo que nos estrujó los acontecimientos desde la Revolución Cubana, digamos, y todo lo que ha pasado en América Latina. Y ahorita voy a hablar un poco de lo que significa para América Latina el triunfo de López Obrador. Salvador Allende dijo alguna vez una frase célebre que a mí me encanta, es una de las frases que más me encanta, dentro de las muchas que dijo ese enorme orador y ese enorme político que fue Salvador Allende. Y dijo una cosa, dijo: a veces en la historia las sociedades están listas para cambiar, pero no hay un hombre que las lleve o que impulse o que acelere o que haga caminar este movimiento. Y eso, pues no surge el hombre, ¿no? Y algunas veces existe el hombre que lucha, el hombre que está constantemente impulsando y avanzando históricamente para cambiar las cosas. Y la sociedad no responde. Pero cuando se conjuga el hombre con la sociedad, se dan los resultados que hoy en México tenemos. Una votación histórica, una verdadera insurrección social, pacífica, por medio del cauce democrático de los votos, en el que la tenacidad, la historia de López Obrador, su congruencia, su capacidad y su inteligencia, su esfuerzo sobrehumano en cierto sentido, porque es un hombre incansable. Tan es así que sufrió hasta un infarto hace un año, creo, ¿no? Sí. Hace 2 años. Bueno, pues este hombre y esta sociedad, la sociedad mexicana, somos muy dados, a veces las sociedades tardan en reaccionar y el pueblo mexicano tardó un poco, creo que lo necesario como para verse volcado en las urnas, y se insurreccionó. El pueblo mexicano se insurreccionó y votó y dio realmente una elección democrática, una elección de lucha, de batalla social, de batalla política, y que por eso Andrés Manuel gana con la más alta votación que presidente alguno en los tiempos modernos, digamos por revolucionarios, haya ganado una elección. La verdad es que fue tan contundente el triunfo que tuvo una repercusión de carácter mundial. ¿Qué significa el triunfo de Andrés Manuel López Obrador para América Latina, en primer lugar? Y yo creo que América Latina, que debía de ser un solo país, con sus características culturales y todo lo que nos diferencia, no nos separa, nos diferencia, ¿no? De una cultura, con nuestras culturas en Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, en México, en fin, en todo Centroamérica y Sudamérica, somos una patria común. Claro. América Latina es una patria común. Patria grande. Una patria grande, el sueño bolivariano, ¿no? Que con lo que nos ha sucedido últimamente en América Latina, con el caso lamentable y doloroso y de lo que sufre y padece Luis Ignacio Lula da Silva,
que lo tienen encarcelado arbitraria, es un golpe, es una especie de golpe de Estado. La derrota en Argentina con Cristina, Sí. Hoy la persecución contra Correa, Sí, en Ecuador. el cambio, por ejemplo, en Uruguay, con la salida, el término del mandato de José Mujica, La crisis de Nicaragua. la crisis de nicaragüense, que por cierto hay unos artículos muy buenos salieron en La Jornada sobre el caso de Nicaragua, vale la pena leerlos. Bueno, todo esto que está sucediendo en América Latina y México, donde se hizo la primera gran revolución social del mundo, Claro. del mundo. No menospreciemos nuestra historia, recuperemos nuestra historia. Creo que esto que sucedió fue una bofetada para toda la reacción, el conservadurismo, pero sobre todo con todas las ambiciones neoliberales, producto de un sistema impuesto en el mundo y en el que en el caso de América Latina se ha afectado muchísimo a los pueblos, porque lo único que ha despertado es la rapiña, el abuso y la corrupción. Y todo eso debe de terminar. Andrés Manuel encabeza. Quien crea que Andrés Manuel es alguien que va contra la corrupción, o quien crea que solo va contra la corrupción, creo que está profundamente equivocado. La corrupción es uno de los elementos, pero no el más importante. El más importante es atemperar la desigualdad, acercar más a la participación a las grandes masas de los trabajadores mexicanos. Por eso es que el triunfo de Andrés Manuel tiene una repercusión en América Latina tremenda. Me imagino que es oxígeno puro. Claro. Es oxígeno puro para los millones de latinoamericanos que creemos en nuestra patria, que creemos que América Latina debe ser un continente hermanado por nuestra historia, por nuestro idioma, por nuestra cultura, por tantas cosas, pero sobre todo y por encima de todo porque aspiramos a una emancipación y a una igualdad. No esa igualdad homogénea y pareja, no, una igualdad que permita la convivencia y la no discriminación, que vaya por la inclusión, pero por la verdadera inclusión, no en la retórica falsa. Por ejemplo, a mí algo que me indignó mucho, amigos, es que el eslogan de, por ejemplo, la candidata a la gubernatura, la esposa de Moreno Valle, decía, por la igualdad para todos. ¿Qué insulto? ¿Cómo puede esa señora hablar de igualdad si son unos rateros que viven como jeques árabes, millonarios? ¿Cómo dicen la igualdad? ¿Cómo va a ser igual a una trabajadora o a una empleada, o a un trabajador o a un empleado, o a un maestro, o a un médico, o a un investigador? Pero eso no es igualdad, mucho menos con la clase trabajadora, con un trabajador de la construcción o con un campesino, ¿no? Esa es una mentira. Bueno, pero reivindicar a la sociedad, eso es lo más importante, y eso es lo que nos debe de acercar. Creo que el triunfo de López Obrador también tiene repercusiones mundiales, también las va a tener. Creo que está despertando mucha inquietud. Andrés Manuel ha convocado a todo mundo, a todos los sectores, pero tiene un objetivo. Debemos creer en ese objetivo porque eso es lo que nos ha identificado, sobre todo a la clase trabajadora del país, ¿no? Que es la que va a levantar al pueblo. El trabajo es el que va a levantar a nuestro país. La participación en el trabajo es lo que va a levantar a nuestro país. Y eso es lo que esperamos, y eso es lo que queremos, y eso es lo que deseamos.
Pero el proyecto de Andrés Manuel es de una ambición tal y también entendida esta ambición. Esta ambición es perfectamente entendida y deseable además de configurar un país que efectivamente empuje muchas de las aspiraciones y de las visiones de hacer la política. En la medida, y aquí sí es lo que nosotros podemos decir, en la medida que las fuerzas externas capitalistas seamos capaces de enfrentar y cómo las vamos a enfrentar. Porque es una empresa muy difícil, muy dura, pero cuando se tiene a un pueblo detrás, cuando se tiene el apoyo de un pueblo, es muy probable que se avance y se logre mucho. Y yo repito, América Latina necesitaba algo. Creo que López Obrador representa, si no todo, mucho de lo que los latinoamericanos necesitamos y de lo que están pasando nuestros pueblos. Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, todos, Bolivia, inclusive. Pues creo que estamos contentos, tantos años, decía yo, de esperar un triunfo, ¿no? Un triunfo que bien merecido lo tiene el pueblo, se lo ganó el pueblo, lo mereció el pueblo, y que sea por el pueblo lo que esperamos del López Obrador, ¿no? Claro, yo creo que si queremos hurgar de alguna manera en algunos terrenos acerca de las raíces de dónde proviene este hecho, tenemos que partir desde algo de lo que ocurrió hace 50 años en el gran movimiento estudiantil y popular de 1968. Y sobre todo cómo se vino enhebrando a través del tiempo los efectos de la memoria histórica que tuvo un reflejo formidable 20 años después, en el 88. En el 88, por ejemplo, el pueblo mexicano lo que hizo fue plasmar su voluntad de llevar a la presidencia de la República a una figura democrática como fue la de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Y sin embargo, en ese evento electoral de las elecciones de ese año, se produjo un fraude terrible, fenomenal, propiciado por Carlos Salinas de Gortari, el cual le arrebató el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas. Y todo había venido precisamente por toda una generación combativa. Y después del 88 siguieron otros acontecimientos históricos importantes, hasta llegar al 2006, con el segundo fraude cometido en la época contemporánea, y en 2012 el otro fraude. Después de todo esto, el resultado, podemos decirlo en términos boxísticos, Andrés Manuel López Obrador ganó en el primer round y ganó por nocaut. Claro. Sí, y esto representó un jalón importante que está diseñando sobre todo el perfil de una nueva república, la República Federal Democrática, ¿verdad? En el cual toda una generación, ¿verdad?, de hombres y mujeres, por cierto, está irrumpiendo en el escenario de la nueva clase política. Una nueva clase política se está perfilando para tomar los destinos y el control del Estado mexicano. Esto hay que decirlo. Esto es lo que estamos celebrando todos los mexicanos, sobre todo cuando se
establecen los lineamientos a través de los cuales va a caminar esta clase política, esta clase gobernante, sobre la idea y la intencionalidad concreta de ser un gobierno austero, totalmente austero, de recuperar sobre todo los valores éticos y morales que tiene enraizado el pueblo mexicano y que le había sido arrebatado a través precisamente de la animosidad de una serie de hábitos que confluían precisamente en la descomposición del tejido social. Tan solo lo que acaba de pasar ayer en Tultepec, antier, en el Estado de México. Tultepec es un pueblecito pobre en el Estado de México, como ocurre en la mayor parte de los pueblos de ese estado, en el cual se realizó también un fraude electoral hace algunos meses y en el que resultó gobernador del estado el primo de Enrique Peña Nieto. En ese pueblecito, ¿verdad? Desde hace 24 años, que es donde viene sucediendo una tragedia tras otra, como producto de la pobreza del pueblo, en el cual una gran cantidad de sus habitantes se dedican precisamente al tráfico o a la compraventa de la pólvora por medio de los juegos pirotécnicos. Es la pirotecnia, en este caso, hecha un espectáculo que se acostumbra en las ferias, lo que es el medio de subsistencia de los habitantes de este pueblo. Y por lo tanto, el manejo que hacen de la pólvora a través de la elaboración de estos juegos pirotécnicos se hace por parte de personas completamente humildes y ajenas al conocimiento y al manejo estratégico de la pólvora. Es la corrupción la causante de todo eso. La pobreza. Es la corrupción que va acompañada de la mano de la pobreza. Es precisamente la Secretaría de la Defensa la que controla ese asunto. Y allí es donde se produce la corrupción. Murieron bomberos también. Murieron bomberos y policías, 14 bomberos y 7 policías. El número total de los muertos fue de 24. Y hace 2 años el mayor número de muertos de otra explosión fue de 43. Pero eso ocurre casi cada determinado número de meses. Y no lo han podido parar por la corrupción del gobernador del Estado de México, la corrupción del presidente municipal de este pueblecito de Tultepec, la corrupción en la Secretaría de la Defensa Nacional, la corrupción en este caso de todo, de parte de la opinión pública de esos lugares. Esos niveles de corrupción son de los que se trata efectivamente de suprimir y de superar por parte de este gobierno. Un gobierno que va avanzando en cuanto a la distribución de la riqueza nacional. Entre otras cosas, mucha gente se pregunta, bueno, ¿y cuándo van a terminar los gasolinazos? Porque los gasolinazos los tenemos cada hora, cada 2 horas, cada mediodía, cada día, porque en cada una de las gasolineras, muchas de las cuales, como ya son de propiedad extranjera, bueno, pues simplemente están moviendo los precios a su soberano antojo. No, es más cara, simplemente. Sí, a su antojo. Y por lo tanto, lo que mucha gente pregunta, bueno, si ya es un nuevo gobierno, efectivamente, ahora lo que esperamos es que ya no continúe el encarecimiento de la vida, que está cada vez más en primera instancia. Esto es algo de lo que se precisa. Y se precisa también el hecho de cómo valorar, sobre todo, la presencia de un nuevo tipo de funcionarios. Un nuevo tipo de funcionarios que están
en verdad, esperando. Desgraciadamente va a ser mucho tiempo, son 5 meses de aquí a diciembre. Hay que modificar la Constitución para que esto no siga sucediendo así. Que el relevo de los funcionarios ya no siga siendo de un término tan largo, sino que sea, como ocurre en algunos países, de 1 semana. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque una vez tomando posesión y recibiendo, en este caso, el documento de validez del nombramiento de lo que han recibido a través de los votos, que es precisamente el grado de representatividad obtenida, a partir de ese momento es cuando se comienza a actuar de manera legal por parte del funcionario, y que todos los funcionarios asuman precisamente la responsabilidad para hacer del encargo que se les hizo una verdadera ruta de comportamiento leal, noble y honesto para todos, en favor de todos. Yo creo que es eso. Es el entendimiento y la comprensión del encargo que recibieron. No es un cargo, es el encargo. La población le está encargando a fulano de tal que sea presidente de la República y que desempeñe ese encargo de la mejor manera posible. Tal y como se lo encargaron los hombres y mujeres convencidos de que van a recibir la mejor comprensión por parte de quien recibió esa representatividad. Ese es el asunto. Y por lo tanto, también, ¿cuál debe de ser la respuesta de parte de la población, de parte de los electores, de parte de quienes asumimos en ese caso una gran responsabilidad? Pues amigos, sí, yo por mi parte, pues quiero ser muy enfático en lo que esto representó para nuestro país. Nuestro país ha sido sacrificado por la clase neoliberal. Nuestro país ha sido saqueado por la clase neoliberal. Nuestro país ha sido vejado, ha sido burlado. Tenemos un pueblo resentido, pero con justa razón. No es un resentimiento que venga del prejuicio, es un resentimiento que viene fundamentalmente de hechos concretos, de acciones que se han hecho contra la población. La población vive en la angustia, vive en la zozobra, vive en el dolor de ver a sus muertos, de ver secuestros, de ver violencia diaria y cotidiana, feminicidio, robos de infante. Todo el Estado hay que reconstruirlo. Hay que reconstruir el Estado mexicano. Y la tarea es enorme, pero la voluntad es mayor. La voluntad es mayor. La sociedad quiere y debemos reencontrar el camino o abrir un nuevo camino. Necesitamos la participación de todo el mundo, en todas las esferas, en todos los medios. México es un país único. México es un país lleno de fuerza, de historia, de cultura, de gente formidable, de gente extraordinaria, y debemos de reconocerlos. Yo particularmente creo que esta lección histórica pues nos revitaliza, y como decía Jorge, de nuestras propias raíces tenemos que cambiar. En México tuvimos una guerra de independencia que costó mucha sangre, mucho dolor. Una reivindicación que dígase lo que se diga era necesaria.
cuando los historiadores, sobre todo los historiadores burgueses, que abordan la historia de México, algunas veces la quieren ver como una decisión que ha tenido que ver única y exclusivamente con una serie de grupos que en alguna manera fueron privilegiados o que de alguna manera estaban más a la vanguardia y más informados. Pero las revoluciones las hacen los pueblos, las transformaciones las hacen los pueblos. Las grandes obras humanas son obras colectivas. Fíjate, Jorge, que leía yo un artículo de Alejandro Nadal, que es uno de mis referentes más importantes, claro, porque el tipo es un economista verdaderamente brillante, y hacía un análisis de lo que es el neoliberalismo y cómo fue creado en México, cómo se desarrolló en México y todo el desastre que produjo. Cómo se adoptó esta idea individual del ser humano. Él hace el análisis desde el tacherismo, cómo el tacherismo no solo creó formas económicas, sino que dice muy bien Nadal, penetró en el alma de los individuos. Y en alguna manera la corrupción es producto de esa idea individual, de que tú puedes, tú lo debes de hacer, tú tienes que progresar, tú eres el único, olvídate del Estado, todo es la economía, todo es el mercado, y entonces vino la ambición desmedida, no solo en las corporaciones, sino en los individuos, a nosotros particularmente como seres humanos. Nos despojaron o nos quisieron despojar de todo lo que olía a cuestión social. Margaret Thatcher lo hizo en una expresión, por cierto, muy famosa. Dice, la sociedad no existe, lo que existe es el individuo. Claro. Entonces, este movimiento que se da, bueno, Nadal lo dice muy bien y luego habla de cómo llegaron los neoliberales, cómo Carlos Salinas creó la famosa oficina esa de desregulación económica, que fue desmantelando el Estado mexicano. En su artículo se refiere al Estado, yo estaba hablando un poco del Estado, que hay que reconstruirlo. Y efectivamente sí, hay que reconstruir al Estado, hay que darle participación a la política, a la real política que se debe generar desde el Estado, porque ya se vio del tremendo fracaso que es el neoliberalismo. Por eso es que esto puede tener una repercusión no solo latinoamericana, sino a nivel mundial también. Tenemos que verla de otra manera. Ya no nos da tiempo, yo me tengo que retirar, pero sí, a ver si la próxima semana abordamos un poco el contexto internacional en el que se va a mover López Obrador. Bueno, pues esto de que reconstruir al Estado y recuperar el carácter colectivo y social, eso es lo más importante. Y como lo decía yo hace un momento, yo siempre lo he dicho, las obras grandes humanas son obras colectivas. Un descubrimiento, un trabajo, todo es social. Ya Marx lo decía, el trabajo no solo produce un producto, produce una entidad social. Nos comunicamos por medio del trabajo, porque somos seres sociales. Pero parece ser que cuando el esfuerzo de un pueblo y el trabajo de un pueblo, que a final de cuentas es el que sostiene al Estado y al representante del Estado, que es el gobierno, pues es el que menos retribuciones tiene. Y la concentración de riqueza ha sido bárbara. Qué bueno que Andrés Manuel llame a los empresarios y les diga, bueno, ¿con qué le van a entrar? ¿Cómo vamos a levantar? Qué bueno, está bien, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. Yo creo que recuperar a la sociedad, recuperar a la colectividad, pues es la gran tarea. Y eso es lo que puede irradiar al mundo en general una nueva concepción, sobre todo a nuestros países, ¿no? A nuestros países mal llamados emergentes, claro, porque son más países saqueados que sería la razón. Bueno, pues yo me despido, les mando un abrazo a Anita Lafalcio, un abrazo y un beso, y bueno, ya platicaremos un poco más adelante de esto. Claro. Sí.
Bueno, pues lo cierto es que las repercusiones que ha tenido, perdón, las repercusiones que ha tenido el triunfo de López Obrador han sido formidables. Han sido, sobre todo, en los mejores términos, en los cuales esto apenas está comenzando. Lo cierto es que hay que hacer una acotación. Este periodo, que es muy largo, de 5 meses, de aquí a diciembre, realmente es un periodo que no favorece de ninguna manera a la aplicación y al mismo tiempo el proceso de renovación que requiere el país. En 1911 fue designado el triunfo, fue reconocido el triunfo de Francisco I. Madero. Y también se dio el caso de ese periodo muy largo. Y durante ese periodo, la figura de Francisco I. Madero, que había triunfado democráticamente en las elecciones en contra de Porfirio Díaz, bueno, pues simplemente en ese periodo, Francisco I. Madero sufrió una verdadera campaña en su contra por parte de las fuerzas reaccionarias de su tiempo, encabezadas y representadas por el porfirismo. Eso es lo que no queremos. No queremos que vaya a suceder con López Obrador, y que por lo tanto esto pueda ser revertido en un momento dado, a partir sobre todo de la movilización del pueblo mexicano. No queremos tampoco muchas cosas que vayan a seguir, que vayan a continuar, y que, entre otras cosas, en el hecho de que el partido se confunda con el gobierno y viceversa, y de que esto vaya a tener sobre todo los mejores términos para que el sucedáneo de esto que esperamos sea un mejor gobierno, tenga las mejores repercusiones. Y sobre todo porque la perspectiva que se ve a largo plazo, a largo y mediano plazo, es de una gran expectación. El pueblo mexicano se mantiene a estas alturas precisamente en la idea de esperar un cambio que no puede ser cosmético de ninguna manera, ni mucho menos, que no puede ser la sucesión de una situación tras otra, como ha venido sucediendo los últimos 30 años de neoliberalismo, que empezó, por cierto, que se inició con Miguel de la Madrid Hurtado, y que después de ahí ha venido sucediendo prácticamente sin cambiar absolutamente nada. Todo lo contrario, empeorando las condiciones de vida de los mexicanos hasta llegar prácticamente a estas alturas, en la cual el propio hartazgo de la población produjo precisamente un fenómeno de reactivación de sus fuerzas morales que dieron como resultado es esto que estamos mirando, que estamos calibrando y que estamos precisamente estamos removiendo tanto en las cifras como en los hechos contundentes que acabamos de vivir el domingo pasado. Apenas ha transcurrido cerca de una semana y las declaraciones que se han recibido son cada vez más optimistas. Y cada vez más encontramos la posibilidad de esperar de parte de los nuevos gobernantes una acción civil
¿verdad? Que se traduzca sobre todo en una acción y en un hecho, ¿verdad?, que beneficie precisamente a las grandes mayorías y que se ponga en práctica la consigna fundamental de esta campaña de parte de López Obrador, que fue primero los pobres. Esto evidentemente es que se traduce en un hecho relevante, en la idea de que las cosas ya comenzaron a cambiar y que por lo tanto, en la medida en la que esto se vaya profundizando, cada uno de los actores de este acontecimiento vaya asumiendo su papel en relaciones exteriores, en Hacienda, en la Secretaría de Educación, en la Secretaría del Trabajo, en la transformación ecológica de la República, en el comportamiento personal de cada uno de los funcionarios, en la reducción, en este caso, de sus salarios, de los altísimos salarios que están recibiendo en la actualidad, ¿verdad? Y al mismo tiempo, en la posibilidad de que todos esos recursos que van a poder ser aprovechados para el beneficio de las grandes mayorías. De lo que se pretende, por ejemplo, es de que la reforma educativa se traduzca en el mejoramiento de los miles y miles de maestros que están arrumbados allá en las poblaciones más alejadas de la República, y que por lo tanto hasta ahora lo único que han recibido es la agresión por parte de las autoridades y al mismo tiempo la permanencia, ¿verdad?, de las peores condiciones en las cuales realizan su labor, una labor titánica y al mismo tiempo una labor plena de nobleza. Y de que en este caso, de que las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, que han sido sometidas por parte del gobierno de Peña Nieto y de los demás gobiernos, ¿verdad?, que las Fuerzas Armadas reciban un trato diferente del que han sido hasta ahora sometidas, de que las Fuerzas Armadas vayan siendo, en este caso, retiradas de la escena pública de manera gradual, como para darle tiempo a que los nuevos gobernantes se den a la tarea de profesionalizar, de preparar y de especializar a una policía que tenga la capacidad de terminar con la delincuencia y al mismo tiempo con darle toda la garantía de la seguridad que requiere precisamente los grandes sectores de la población. Muchas cosas de esas. Evidentemente es que el pueblo tiene prisa en ese sentido. Y al mismo tiempo dice, bueno, pues que sirva de algo mi voto, que sirva de algo mi opinión, que por primera vez se escuche y se tome en cuenta la opinión efectivamente de las grandes mayorías. A eso se le llama, pues en este caso se le llama democracia, se le llama poder popular, y se le llama también, en este caso, la posibilidad de que se escuchen las diversas opiniones encarnadas sobre todo en la aspiración de tener mejores condiciones de vida. Por eso es que el triunfo de López Obrador, que es en esencia arrollador, no fue, sino lo es, ha estado en este caso propiciando cada vez más el acercamiento de los ciudadanos entre sí y al mismo tiempo de ir construyendo un ambiente de mejor vecindad y de convivencia. Esto se traduce, por cierto, en la capacidad
que podemos tener de ir construyendo una nueva situación de permanencia de los valores entre sí, entre todos, que podamos recuperar todo aquello de lo que hemos perdido a través de los años de dominio neoliberal, en el cual el individualismo es lo que se precia y al mismo tiempo lo que se presenta como carta de identidad para todos los individuos, para todos los seres humanos, y que tenemos que desecharlo y tenemos que superar y tenemos que derrotar en todos los mejores términos, para ser sustituido ese individualismo por formas novedosas, distintivas de fraternidad y sobre todo de la mejor forma de socializar los esfuerzos entre todos. La socialización no significa el socialismo, necesariamente. La socialización significa darle énfasis a la sociedad comunitaria cada vez más engarzada en intereses comunes y en intereses colectivos. Bueno, vamos a... no hay que olvidar sobre todo que en este caso estamos empezando, prácticamente estamos en la antesala de lo que viene más adelante. Saludo muy cariñosamente a mi hijo, Eduardo, y su familia hasta España, con el cual nos estamos comunicando, y que me da mucho gusto sobre todo de que podamos compartir muchas de las opiniones y al mismo tiempo de las circunstancias por las que estamos atravesando los mexicanos, los cuales como que nos da un cierto que diríamos sentimiento de esperanza, el pensar que las cosas comienzan a cambiar. Muchas gracias. Les transmito a todos mi agradecimiento porque nos acompañan en nuestro programa, y de hoy en adelante vamos a transmitir la programación a través de este medio de Facebook para que estén cada vez más cerca con nosotros a través de sus opiniones y a través de sus puntos de vista. No se les olvide que finalmente el proceso de la comunicación se hace entre dos partes: el que comunica y el que escucha. Muchas gracias y hasta luego. Hitzaren bidez, bidaiatzen. Astelenero, goizeko 11:00 Jorge Chavezekin. Hemen, TL Ciudadana.